Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola Drey, Vicky, ¿cómo están? Vamos a dejar que ya se están incorporando los demás. Buenos días, nosotros comenzamos muy puntuales. Gracias chicos, gracias por conectarse. Buenos días, Gus, que se está conectando. Gracias, espero que se encuentren muy bien, menos frío del que por lo menos yo tengo. Hoy vamos a hablar del tema de cómo trabajar y cómo establecer, buen día, Gus, cómo establecer los verbos relacionados a la elaboración de nuestros objetivos o lo que vamos a establecer en nuestro currículum. Cómo hacer un buen uso de los verbos, sobre todo me voy a centrar en los verbos en esta ocasión, ya hablaremos más adelante de otro tipo de verbos que se pueden usar dependiendo de la función o dependiendo del nivel organizacional. Pero me voy a centrar en esta ocasión con el uso de los verbos de liderazgo. ¿Cuáles son? ¿Cómo deberíamos de estarlos utilizando en nuestro currículum? De eso se trata el día de hoy, la sesión. ¿Ok? Si pensamos en el tema de hoy que tiene que ver con el uso de los verbos, el uso correcto de los verbos de liderazgo en nuestro currículum, platícame un poquito. ¿Qué vamos a impactar hoy? ¿Cuál de los tres pilares vamos a impactar? Definitivamente competencias. Competencias. Uy, y comunicación, ¿no, Edrey? También, Es que, ¿sabes que nos cuesta mucho trabajo comunicar lo que hemos hecho y lo que hemos logrado? ¿O tú qué opinas? ¿Qué opinan los demás? Nos cuesta mucho y si no, quiero que reflexionemos en estas tres preguntas. Por favor, reflexionemos un poquito. A ver, cuando estoy redactando, cuando redacté o cuando tengo que redactar o alinear mi currículum, platíquenme un poquito, ¿cómo lo redactamos? ¿Qué hacemos para redactar lo que hicimos? Creo que esta pregunta es súper poderosa. ¿Cómo garantizamos que en nuestro currículum verdaderamente estamos plasmando las funciones de impacto para el negocio? ¿Cómo garantizamos a través de las palabras, por eso dije que tiene que ver también con comunicación, cómo garantizamos a través de las palabras que soy un líder? Y me voy a atrever a hacer otra pregunta. Si yo soy un líder estratégico, ¿cómo garantizo que estoy proyectándome sin conocerme? Porque acuérdense que esto es a través del currículum, que estoy siendo un líder estratégico. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere contestar alguna de las preguntas o las tres o todas? Atrévanse. Venga, el rey, ¿cómo lo haces? pues bueno, en lo de cómo redacto el CV, en, en la parte de las funciones me pongo a ver cuáles eran mis principales responsabilidades y en función de esas responsabilidades o actividades que tenía, procuro plasmarlo utilizando no solamente palabras claves, sino que ahí sí, yo lo que hago es me voy a una guía ahí que tengo de verbos de acción. Entonces procuro ver de que se plasme conforme lo que yo quiero dar a entender, dependiendo si el puesto es más un trabajo técnico o es más un trabajo de liderazgo o un trabajo de estratégico. Eso, la verdad, sí es bastante clave en esa parte. Completamente. Oye, me gusta que tengas un listado de verbos. Em, ¿Cómo garantizas que ese listado de verbos o esos verbos que estás plasmando sean de liderazgo? Pues bueno, el listado de verbos que tengo es de una guía ahí de Harvard para el armado de un Mm. currículum. Ah, Entonces ahí perfecto. Ya. tener Si la es, si es el de Harvard, seguramente sí. Porque hay otros verbos que no necesariamente están relacionados a la parte de liderazgo. De hecho, hay como un listado de verbos dependiendo de las funciones. Luego hablamos de este tema, ¿vale? Ok, Edrey, ¿es fácil o difícil hacer lo que estás haciendo?
Pues ya una vez que le agarras el hilo y la conciencia, la verdad es que se simplifica bastante. Ok, pero no es nada fácil cuando comienzas, ¿no? Yo no. Sobre, ¿Perdón? sobre todo de que comparado, y ahí te has de acordar, Leti, de cuando los primeros CVs que tenía y todo, al que pues ya tengo al final, pues nada que ver, sinceramente. Ay, ya me acordé hasta del tema que hablamos de la psicología del color. Y todo eso, ¿no? Pues sí, uno porque luego se va con la falsa creencia de lo que veíamos en las sesiones pasadas, de que es que tiene que estar llamativo, es que tiene que tener diseño, se debe ver bonito para que impacte y pues al final de eso todo es irrelevante, sinceramente. O sea, ya como la mayoría lo meten a ChatGPT o a otra inteligencia artificial de un ATS, pues la inteligencia lo que no ve es eso, de que si está con los colores bonitos o no. No, por el contrario, no solo no lo ve, no te favorece. Imagínate poner, digo, de entrada tendríamos que preguntarnos, Drake, pues, ¿qué es un currículum bonito, no? De entrada, porque si un currículum bonito es un currículum con diseño, pues de entrada la mala noticia es que la ATS pues no lo lee. Un currículum bonito es tener figuritas, dibujitos, imágenes, pues la mala noticia es que la ATS no la lee. Entonces no solo no te ayuda, o sea, es completamente lo contrario, el efecto es completamente contrario, te van a eliminar. Sí, y no solo eso, sino que me ha pasado, no sé si a los que están Lo perdimos, conectados también se han dado cuenta, pero cuando luego estás aplicando, no, de que luego cuando estás aplicando para alguna vacante y le te perdemos, Edre, y no sé si soy yo. das en algunas páginas de que rellenar automencias de su CV porque luego no agarra toda ahí entonces, bueno, ahí me escuchan. Ay, No, decía Leti de que no sé si a los que están conectados también les ha pasado, pero yo lo que me doy cuenta también para ver de qué tan efectivo está tu CV, muchas empresas ahora tienen la opción de que lo subes a la página de ellos, generalmente es un Word y ujú. ahí le subir el currículum y que se rellene tu solicitud en función de tu currículum. Generalmente te puedes dar cuenta si algo está bien o no en función de que cuando revisas si agarró toda tu información o no la agarró del todo o está inconclusa y así. Eso quiere decir de que no va a pasar la ATS, porque prácticamente eso es como una pre-ATS, si lo queremos ver de esa forma. No te está leyendo. Es que acuérdate lo que yo les digo siempre. Tómalo como un escáner y al final todo mundo piensa que la inteligencia artificial es la ley de la ley y yo la respeto y me gusta, pero creo, yo les digo siempre que la inteligencia artificial termina por no ser tan inteligente, porque no interpreta, porque no asume sinónimos, antónimos, porque no interpreta diseños, porque no interpreta muchas cosas y es normal, al final es un sistema. ¿No? Acuérdense que por ahí hay dos videos que tenemos en el canal de YouTube que hablan de esto y que una de las charlas nos las dio Enrique de cómo funciona una ATS. Y desde el punto de vista del director de sistemas, pues que sí se lee a través de una ATS y que no se lee. Entonces, tienes toda la razón. Creo que esta parte hay que tomarla muy en serio. Todo el mundo nos preocupamos por el currículum, pero en realidad nos vamos a hacer el currículum como Dios nos da a entender, ¿no? Y la realidad es que hay mucha información en la red, mucha, pero que de repente, yo no sé si ustedes de repente no se sientan así, pero de repente llega conmigo gente literalmente así, con muchas dudas y con mucha información y con muchas opiniones. Todas pueden ser muy respetadas y muy valiosas, todas absolutamente,
pero de repente pues nos llega el momento de que estamos confundidos, ¿no? ¿Cómo debo de hacer el currículum? ¿Qué verbos debo de poner? Si tengo que hablar de funciones, si tengo que hablar de cómo manejo las palabras claves, cómo manejo estos verbos, si tengo que hablar desde lo que yo hice, si tengo que hablar desde funciones de equipo, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo proyecto? La realidad es que lo más fácil que hacen las personas es enumerar funciones. Por eso el CEO de Conferry, y siempre se los voy a compartir, dice que los currículums se deberían de tirar al mar, ¿no? Porque no es otra cosa más que un listado de tareas efectuadas. Entonces, dentro de esas tareas, a veces ni siquiera viene un verbo correctamente usado. Y entonces, ¿cómo se proyecta tu currículum? ¿Me explicó? Y al final, acuérdate que pues, todo está siendo leído, sí, primero por una TS, pero después va a llegar el punto en que tu currículum va a estar en manos de un reclutador. Y ahí es donde la persona, donde el humano lo va a leer. Esa parte todavía no se logra, ¿no? De que todo el proceso, hasta donde yo sé, que todo el proceso no intervenga un humano, hasta donde yo sé, esa parte todavía no estamos a ese nivel. Sí, las ATS nos ayudan mucho en los procesos de filtrar candidatos, pero al final llegan a una mano de un humano. Y ahí es donde también, pues, nos van a leer, ¿vale? Entonces sí es muy importante que entendamos cómo diseñar un currículum para ATS, pero también entendamos cómo poder, y lo hemos venido platicando, establecer objetivos, establecer los verbos correctamente, establecer los adjetivos, que ese es otro tema importante. Por ahí dimos una charla de los adjetivos, del uso correcto de los adjetivos en el currículum. Son temas que hay que saber utilizar muy bien, ¿ok? Generalmente, cuando comenzamos a hacer nuestro currículum, la verdad, insisto, tenemos muchas dudas, tenemos mucha información, a veces es información que se contradice, bueno, etcétera. La realidad es que generalmente usamos palabras o frases muy trilladas, que la dicen todos. Es como copiar y pegarle, literalmente, copio y pego de algún otro currículum. Y eso, la realidad es que no me vende. Yo sí creo que es muy importante, primero, que el currículum refleje lo que tú hiciste y lo que tú lograste. Entonces, a mí me han dicho, oye, Leti, ¿no tienes por ahí dame como el formato de el currículum? Y nada más yo le pongo lo que yo hice, o sea, le cambio. No, no es así. No es tan fácil. Y al final el currículum sí tiene que reflejar el gran valor que tú tienes. A mí cuando en un currículum me dicen, soy un líder. Y luego todo lo demás que viene, un poquito lo que hablábamos en días pasados, todo lo demás que viene no me refleja ningún éxito, no me refleja ningún tipo de liderazgo, ni en equipo, ni nada. Digo, pues sepa Dios de que era líder. O sea, ahí están las palabras 100% trilladas, ¿no? Responsable de. ¿Mm? Fantástico. De hecho, si analizamos estas palabras, responsable de cuentas por pagar. ¿Qué te dice? De verdad, ¿qué nos está diciendo? ¿O qué no nos está diciendo? ¿Ustedes creen que sea una frase que refleje liderazgo? Es que a mi juicio ahí considero de que el que pongan responsable de, creen que da a entender de que es que yo lideraba y todo, pero tú puedes ser responsable de algo de la parte técnica, no Exacto. necesariamente un equipo, dirigir un conjunto o ver todo el tema de la estrategia y y hacer colaboraciones ahí multifuncionales con otras áreas, porque no lo está especificando, solamente dice responsable de. No me dice nada. Y por el contrario, es probable que a mí personalmente me dice, este es operativo, 100% operativo o 100% teórico. Mm. Pero no, el que seas responsable, ojo.
tampoco significa que seas exitoso en eso. Responsable del equipo de cuentas por pagar. ¿Significa que fuiste un buen líder? No. Dense cuenta cómo el poder de las palabras es brutal. A través de las palabras podemos demostrar nuestras dolencias, nuestras carencias y nuestras grandes fortalezas. Entonces, son las palabras que no deberíamos de estar utilizando. Mejorar, gestioné tal cosa. ¿Y fue exitoso? ¿Y cómo lo gestionaste? ¿Y qué lograste? Realicé tareas de tal cosa. Operativas. Estas frases son operativas 1000%. Entonces, ojo, si ustedes las tienen en su currículum, revísenlo de manera inmediata y cámbienlas, porque lo que estamos proyectando es que somos 1000% de entrada operativas y estamos repitiendo lo que todo mundo dice exactamente igual. ¡Ay! Perdón, espérenme un segundo. Me sacó, no sé si ustedes están viendo la. Denme un segundo, por favor. Una falla técnica, pero me sacó de la presentación. Ofrezco una disculpa. Ahí está. Denme un segundo, por favor. ¿Lo están viendo? Se ve tu WhatsApp, ¿Se ve el WhatsApp? ahora ya se ve. Ahora ya se ve. Ok. Algo pasó por aquí que me sacó. Ok. Bien. La redacción va a ser importante. ¿Tengo que incluir tareas? ¿Qué opinen? ¿Tengo que incluir responsabilidades? ¿Tengo que incluir mis éxitos? ¿Qué tengo que incluir? ¿Qué están incluyendo ustedes? Cinti, Elisa, venga, venga, Elisa. Hola, buenas tardes, no días todavía. Bueno, yo estoy incluyendo la parte de éxitos, pero doy un poco de detalle de dónde viene ese éxito, como para poder proporcionar información de por qué fue un éxito. Ok, te estás centrando en alguna metodología, supongo. Pues SMART. estoy, ajá, toda la parte de SMART y también como de poder responder a la metodología de START. Ok, bien, bien. ¿Tareas ponemos? Trato de no poner como tareas porque entro como en discusión de que bueno, para mí la parte de la descripción del puesto ya trae unas tareas implícitas, pero ayer, por ejemplo, que hablábamos de la propuesta de valor me hizo más sentido porque pues las mismas tareas van a ser igual para todos. Entonces, ¿dónde está como mi valor agregado, no? Correcto. Las tareas las hacen todo. Los Ajá. éxitos no todos lo tienen. Puedo hablar de responsabilidades, sí, las voy a mencionar, pero me centro principalmente de manera inicial en primera persona, hablando desde el yo Ujú, en los éxitos, ¿ok? Ahora, es importante que encontremos el tiempo correcto del verbo. Ya nos vamos a ir metiendo al verbo. El verbo correctamente usado no es el que está en infinitivo. Un verbo en infinitivo es aquel que no está conjugado, no expresa el tiempo verbal. Entonces, si no expresa el tiempo verbal ni la persona es un verbo, es una palabra. Entonces, no hay como una acción de éxito. Por ejemplo, lograr, ¿m? Diseñar, hacer, ¿m? No me dicen nada. Si yo digo lideré en pasado, observen cómo me estoy yendo al pasado. El verbo tiene que estar en pasado. Eso es sumamente importante. Y siempre en primera persona. A veces algunos currículums dicen logramos.
Y yo siempre voy a decir, ¿y qué papel jugaste tú en ese éxito? ¿Fuiste el Messi o fuiste el aguador? No, yo no lo sé. Entonces es muy importante que no solo cuidemos la redacción, sino también el verbo y gramaticalmente hablando, la persona. ¿Ok? ¿Qué es un verbo de acción? En la redacción es muy importante revisarlos. Son aquellos que van a expresarnos una acción concreta. Nos van a detallar una función que desempeñamos. Están generalmente en pasados, ¿ok? Permiten que la redacción de nuestro currículum sea muy clara. Lideré, creo que entendemos qué es la palabra liderear. Administré, gestioné, tal, garanticé, el tal, tal, tal. Son verbos de acción que sí me dan información que la persona fue responsable de la tarea y de algo más. ¿Ok? No es un verbo común. Hace que la frase pueda ser incluso más corta. Y por supuesto, me da completamente un léxico variado y diferenciado del resto de las personas, como muy bien lo mencionabas. Los verbos comunes, las palabras trilladas, el 90% de las personas las utiliza. Pero aprender a distinguir un verbo de acción, no cualquiera lo hace. Y es ahí donde hay que diferenciarnos, ¿ok? Estos verbos de acción nos permiten diferenciarnos, eso es muy importante. Nos permite comunicar que tenemos las competencias, por eso, Edrey, hablaste de competencias hace un momento y yo te dije que estaba completamente de acuerdo, porque liderazgo es literalmente una competencia. Entonces, sí me permite demostrar que tengo un buen dominio de una competencia, que soy efectivo en esa competencia, ¿ok? Y, por supuesto, el verbo me permite pasar de un estadio pasivo a pasar a una ejecución, a una descripción en activo en el verbo, de manera directa en los logros y en los significados de los mismos. Vamos a ver este ejemplo, responsable de finanzas. ¿Cómo suena? Dirigí el equipo de finanzas y logística y ta, 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 ta. ¿Cómo suena? Cualquiera de ustedes podría decir, Leti, es lo mismo. ¿De verdad es lo mismo? ¿Qué opinan? Ahí empezando por el verbo, ¿no, Leti? Porque decías un verbo pasivo o un verbo activo donde pasas a la ejecución. Exactamente. Dirigí. ¿Qué es dirigí? Obviamente tengo que poner la oración completa. Dirigí. ¿Y luego qué lograste? ¿No? Responsable de finanzas. ¿Responsable de qué? ¿De la gente? ¿De qué? No es lo mismo. Con dirigí puedo expresar que tengo experiencia, que estoy haciendo algo que contribuye al negocio, que puedo tener la capacidad y la posición suficiente para dar resultados, porque lo dirigí. ¿Qué opinan? Aparentemente es lo mismo, no lo es. Vayan viendo sus currículums. Los verbos de acción nos ayudan entonces a proyectar logros. Y entonces es ahí donde se une lo que yo siempre les he dicho. El currículum no tiene que hablar de la tarea, tiene que hablar de los logros, de las tareas todo mundo habla. En cambio, si usamos este tipo de verbos, pasamos a la acción. Y por supuesto, insisto, tengo que completar la frase incluyendo un KPI. Pero lo que tengo que hacer a toda costa es evitar las palabras trilladas. Y aquí hay más. Soy un profesional en tal, innovador. Si quiero hablar de innovación, cómo tendría que cambiar el verbo? ¿Cuál verbo tendría que ser? ¿Cómo lo conjugo? ¿Cómo?
¿Cómo lo puedo mover? Innovación, perdón, innovador. Innové, Innové, perdón, desarrollé, desarrollé. ¿Ves, Sandra? Como el verbo ya lo hiciste tuyo, ya habla de ti. Desarrollé, innové, sí. ya eres tú. Esta palabra a mí me cae muy mal, esta de profesional. ¿Qué es un profesional? Haber estudiado una licenciatura te hace profesional? No, no dice nada. ¿Alguien quitó, Adrián Alonso, ibas a decir algo? Alguien vi que quitó su micrófono. Adrián, No, no, nada más, me hizo completo sentido, Leti. No es lo mismo decir, en comunicación no es lo mismo decir innové a innovar o se innovó o lo que sea. El hecho de hablar de ti ya es un elemento fundamental en tu comunicación, ¿no? claro. Fíjate, me acaba de caer un 20 ahorita con lo que estás diciendo. Cuando en comunicación dices se innovó, ¿de quién estamos hablando? De un grupo de trabajo, supongo. Supongo, supongo, ¿no? Se innovó. ¿Quién lo hizo? Pues no sé, pero alguien por ahí lo hizo. Y luego, no sé, a ver cómo suena esto. Me gustó el ejemplo si lo ponemos como un éxito. Se innovó el sistema o no sé, lo que hayas innovado, los procesos, lo que haya sido. Yo me pregunto, ¿quién? Y sabes también que, Leti, si hablamos de resultados, en una de esas también podría decir, eh, alcancé un resultado de un 20% de mejora, tal, 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 a la diferencia de decir, se obtuvo una mejora de un 20%, ¿no? El decir, alcancé Ujú. o, o superé tal o cual cosa, suena mucho mejor. Completamente. Fíjate lo que Gustavo nos está poniendo como ejemplo. Aumenté las ventas en un 20% en un año por los acercamientos con las flotas alrededor de tanto, de un kilómetro de cada punto de venta, dándoles soluciones financieras y ofreciéndoles el servicio deseado para los clientes empresariales. A ver, ¿qué opinan de lo que Gus nos está poniendo en el chat? ¿Podrían verlo? Es un poco lo que Adrián está mencionando. Aumenté, incrementé. En un currículum yo he visto mucho que la gente de marketing o de otras áreas que trabajan de manera directa con los equipos comerciales dicen, se incrementaron las ventas en un tanto por ciento. Y yo siempre les cuestiono, ¿y esto lo hiciste tú? No, 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 pero es que no, este objetivo entonces no es tuyo. A diferencia de lo que Gustavo nos está poniendo. ¿Qué opinan de esta frase de Gustavo, de este objetivo? Venga, Me Adrián. parece bien, Leti, nada más que igual y resumirlo un poquito porque, sí, exacto. O sea, Exactamente. como que separarlo por un punto, ¿no? Porque pareciera ser que tiene más impacto el decir, aumenté las ventas en un 20% en un año, punto, ¿no? Acercamientos, ta, 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 ta. O sea, nos quedamos con la primera parte siempre en la mente, la primera y la última. Entonces, aumenté las ventas en un 20% en un año. A lo mejor a mí se me antoja que lo podría incluir si tienes a cuánto equivalía, no lo sé, porque pues no es lo mismo el 20% de 10 pesos que de 2 millones, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, a lo mejor por ahí, en una entrevista, Gus, esta frase completa ya la tendrás que poner, porque ya le estás respondiendo bajo la metodología SMART. ¿Sí me explico? Y va a depender de lo que tú quieras resaltar. Acuérdate también la metodología, y se me acaba de ir el nombre de la metodología que acabamos de trabajar también para la elaboración de la redacción del currículum. Cara.
¿Perdón? Metodología CAR. CAR. Ándale, gracias. Hoy estoy cansada. Ay, ay, mi cerebro está agotado. ¿Ok? Puede ser muy buena, pero también va a depender, Gus, de todo lo que tú quieras redactar. Cuidado, hay que ser muy específico. El usar este tipo de verbos nos permite y nos obliga a ser muy específicos. ¿Vale? Interesante, ¿no? O sea, ven cómo las palabras cambian. Hay listados de verbos, chicos, y ahorita les voy a mostrar otros. Dependerá de lo que ustedes hacen. Ojo, un poco lo que yo le decía a Edrey hace un momento. Depende de lo que ustedes hacen y del nivel organizacional en el que se encuentren. Hoy los verbos que estamos trabajando son de liderazgo, ¿ok? Pero hay listados de verbos en donde si yo soy, mi posición es creativa, si yo estoy en áreas más operativas, los verbos cambian completamente, porque esto te puede jugar en contra. Si yo, la posición que tengo y a la posición a la que voy es una posición completamente operativa y yo me lanzo poniendo verbos de acción de liderazgo, pues no, tampoco me va a ayudar. ¿Me explico? Entonces, tenemos que encontrar el verbo de acción correcto a lo que yo voy a hacer y al nivel en el que yo tengo. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, aquí puse algunos verbos. Si tengo que destacar o resaltar, quiero, porque es parte de los requisitos de la posición. Acuérdense de esto. Quien manda es el puesto. El puesto me da toda la información de lo que yo tengo que poner. Y si dentro de los requisitos del puesto la comunicación o el trabajo en equipo son un requisito, entonces también puedo utilizar, y esto es maravilloso, verbos de acción que me permitan venderme como un contribuidor de equipos. Colaborar. Cola- Colaboré con el equipo tal en el mayor lanzamiento de producto de la organización. Mm, ¿Se dan cuenta? Ya cambió completamente todo. Entonces, es importante que nos sentemos a redactar correctamente lo que vamos a poner en nuestro currículum. Si quiero proyectar un objetivo y conjugarlo con una competencia, lo puedo hacer. Todo se puede hacer, pero sí tengo que sentarme a redactarlo. Yo creo que sería un ejercicio muy bonito, chicos. El viernes a lo mejor, pues mañana es viernes, ¿verdad? Ay, la semana se me fue volando. A lo mejor mañana en nuestra sesión podríamos trabajar algunos ejercicios de redacción para que lo podamos poner en práctica si les parece. Pero bueno, lo platicamos luego. ¿Dónde está la clave? La clave es el verbo que vayamos a seleccionar de entrada tiene que estar en pasado. Acuérdense, metodología STAR, metodología CAR, todo es pasado. ¿Por qué todo es pasado? Porque conducta pasada predice conducta futura. Éxito pasado es probable que se replique hacia el futuro. Entonces, verbo en pasado más primera persona más frase de impacto. Esto me va a generar una frase de impacto de liderazgo. Entonces, ahí están algunas creencias que tenemos. Quien siga pensando que en una entrevista o en un currículum tengo que hablar en plural porque eso denota que trabajo en equipo, se equivoca. No es verdad. ¿Ok? A ver cómo suena esto. Hablando desde el yo. Diseñé el Programa Global de Responsabilidad Social. Esto me lo dijeron ayer en una entrevista que hice ya muy tarde. Yo diseñé el programa tal, y lo presenté al comité de accionistas. El comité se quedó muy complacido, me dijeron ayer, obvio era una entrevista, y me permitieron ser quien lo liderara y lo implementara. Al final del año recibí un premio por esta aportación. Pero si me fijo en el currículum, diseñé el Programa Global de Responsabilidad Social. Ahí le puedo poner algún indicador de desempeño, por supuesto.
¿Va? La importancia de los verbos entonces de liderazgo. Pues al final el verbo va a demostrar que tengo o no liderazgo. Así de sencillo. Vamos a ver este ejemplo. Lideré un proyecto, el proyecto más importante del negocio relacionado a la distribución de los productos, lo cual generó un incremento del 15% en el tiempo de entrega. Punto. ¿Cómo suena? Hay palabras claves aquí y eso no hemos hablado. De eso no hemos hablado. Pero si redacto esto o si revisamos lo que hizo Gustavo, ¿la ATS puede detectar palabras claves en mi currículum? ¿Cuáles serían palabras claves aquí? De entrada. Lideré. Hay más, sí, por supuesto. Tiempo de entrega, que es el KPI. Ujú. Distribución. Distribución. In- Incremento. incremento. Distribución es uno de los más importantes. Distribución de producto. Si soy una persona, aquí hay gente logística, por favor, Edrey, tú eres experto y aquí hay mucha gente. Ah, pues aparte de que distribución que hace, que ya lo comentaron, yo te comentaba que el KPI principal ahí es tiempo de entrega. Dices que generaste ahí un incremento en el tiempo de entrega. Ujú. Ahí están las palabras claves, ¿ya vieron? Por eso tampoco se vale poner en un currículum, lideré el proyecto, fíjense, una cosa diferente hubiera sido, lideré el proyecto de distribución de producto. Ahí se hubiera quedado. ¿No? Punto. ¿Puedo hacer eso? Mira, si utilizas adecuadamente el verbo, sí, pero mi recomendación siempre va a ser, pon un KPI. Si lo tiene, ponlo. Porque cuando llegue al ojo humano, eso va a llamar más la atención. Acuérdense de algo, las empresas quieren gente exitosa. Punto. Y el éxito no se dice, se demuestra. Y la única manera de demostrarlo es con indicadores. A mí mucha gente llega y me dice, es que no me acuerdo de mis indicadores, olvídalo. O sea, si tú me vas a hablar de un indicador de hace 20 años, pues te la compro. Pero si acabo de salir, tengo un año que salí, pues los tengo frescos. Y si no los tienes, búscalos. ¿Va? Aquí tenemos más verbos, más ejemplos de verbos. Estos son 100% de liderazgo. Si quieren, luego vemos otro tipo de verbos. Pero acuérdense, aquí está en infinitivo, ¿no? Lo tengo que pasar al verbo en pasado y en primera persona. ¿Cuál usan ustedes? Y aquí hay más. ¿Cuáles utilizan ustedes? ¿Cuál es el que más frecuente aparece en su currículum? ¿No? ¿Cómo podríamos utilizar? ¿Alguien iba a quitar su micrófono? Venga. Yo lo quité porque me quedé pensando de estos que acabas de poner esta lista. Por ejemplo, yo utilizo mucho la palabra desarrollar. Desarrollé. Ok, ¿qué puesto tienes, Elisa? Diles a tus compañeros. Brand manager, gerente de producto. ¿Y tú desarrollas qué? Los planes de la marca, los planes de ejecución del presupuesto de la marca, el plan táctico para cada uno de los portafolios. Tú desarrollas la estrategia, Así es. me Ujú. estás diciendo. Por eso es un verbo que usas. ¿Y tú lidereas esa estrategia? Sí, también. Entonces, vele cambiando. Ujú. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué otro Sí. verbo puedes utilizar de esta lista, por ejemplo, que hable de que tú, pues no solo estás diseñando, también estás implementando, fíjate, porque alguien
de marketing, ojo, porque incluso las estrategias de marketing, el marketing plan, en muchas empresas te lo dan. No siempre lo ejecutas, no siempre lo diseñas tú. A veces las Ujú, organizaciones lo matizan, lo bajan y lo implementan y lo administran, ¿correcto? sí. Ok, entonces, ¿tú qué haces? ¿Tú lo lo desarrollas? Si lo desarrollas, ponlo, pero busca qué otros verbos también puedes utilizar. Y en mi caso sí puedo poner, bueno, en cuanto a mi experiencia de desarrollar, pero también la parte de todo, de designar, no designar, se me fue la palabra, diseñar, perdón, diseñar toda la parte estratégica, desde, sí, hay una base que después tropicalizas y después ya lo aterrizas al mercado. También estoy viendo, por ejemplo, administrar en temas del presupuesto de cada uno de los portafolios. Por supuesto, porque no es lo mismo administrar un presupuesto, hay quienes lo ejecutan, hay quienes lo Ujú, administran, ¿no? sí, Completamente. Buen ejemplo. Fíjense, dependiendo de lo que hago. Ojo, por eso el currículum no es una copia del currículum de otro. No lo hagan. Adrián me está diciendo, lideré, identifiqué si te enfocas a resolver problemas complejos. Me gusta, Adrián. Em, Entrevisté hace poco a gente de control interno. Tuve una vacante de control interno que ya se cubrió. Y entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Control interno y toda la parte de fraudes y cosas de ese tipo, ellos utilizan mucho ese verbo, porque cuando hacen auditorías o cuando les llegan a alguna situación de fraude, su función es prevenir el fraude, ¿no? Pero toda esta parte del control interno también les permite identificar desviaciones y es parte de su función. Entonces vean cómo va a depender de lo que hace la persona, es el verbo. Gestionar. Ok, ¿gestionas qué, Sergio? Porque yo también puedo ser operativo y gestiono. ¿Qué es gestionar? Pues es como administrar todo el proceso. En mi caso, pues es gestión de la información estratégica, ¿no? Para el desarrollo de, o la generación de insights que generen acciones para que marketing pues pueda empezar a desarrollar sus estrategias. Tú gestionas, pero tú también generas la información, Sergio, que tú generas es información que los negocios toman para decisiones críticas, porque es toda la parte de insights, ¿no? ¿Qué Ujú. otro verbo puedes utilizar? Porque lo que tú haces no se lo, o sea, no es para la recepcionista, es para el director general. Y en función de esos números, él puede tomar decisiones o puede cambiar el negocio en función de los números que tú le das. ¿Me equivoco? Eso es lo que tú haces. ¿Es correcto? ¿Qué otros verbos puedes utilizar? Pues también justo identificar, ¿no? Pues al final estás analizando las diferentes fuentes de información en donde tienes que encontrar qué es lo que está pasando para poder proponer algo, ¿no? Ujú, ujú. Tú también administras. Ujú. Administras bases de datos. Administras proveedores externos que son quien, valga la redundancia, te proveen de data. Así es. También estudios de mercado, pues también tienes que analizar qué es lo que te están diciendo Ese los verbo me médicos, faltaba. los consumidores. Ese verbo me faltaba. En tu caso, ese verbo es palabra clave. Es palabra clave y es una competencia requerida. En tu puesto es de las principales competencias. ¿Sí? Ujú. ¿Se dan cuenta la importancia de seleccionar correctamente el verbo? Es súper interesante. Entonces, hay una lista muy, muy grande. Vamos a ver un último ejemplo. Coordiné los equipos de investigación clínica, con lo que incrementé el número de pacientes registrados en un estudio en un 25%. Responsable de coordinar los equipos de investigación clínica y el registro de pacientes.
Leti, es lo mismo. ¿Sí es lo mismo? No, no te vende igual, Leti. No es lo mismo, no te vende igual, no te va a vender igual. Coordinar, mm, no me estás diciendo si lo hiciste bien. Sí, ya entendí que eras una coordinadora clínica, ya entendí, ya me di cuenta. Ya entendí que tú trabajas con centros de investigación, ya entendí. Y luego, coordiné, pasé a la acción. El equipo estuvo coordinado por mí y el equipo coordinado por mí logró 25% arriba. En el otro no me dices nada. Una tarea. Ya. ¿Sí me explicó? Pero la tarea lo hacen todos. Pero esto no lo hacen todos. Esa es la gran diferencia. Ahí es donde se diferencian los profesionales entre tareas y éxitos. Véndanse en la entrevista y en el currículum a través de éxitos. Y todo va a depender del puesto. En el tema de feed y target laboral, ahí es donde lo vemos, chicos. Por eso ese tema es crítico para su proceso de empleabilidad. Crítico, porque es ahí donde identifican no solo palabras claves, es ahí donde ustedes van a identificar qué tengo que vender. Esta es la guía de las necesidades de mi cliente, lo que vimos el martes. Ahora, ¿cómo redacto mi currículum para venderme sobre esa guía? Por eso los currículums, acuérdense que no es que tenga ya mi currículum. Le pagué a Leti Moyo para que me hiciera el currículum, ya me lo hizo. Fraude, fraude. Hay que tener un currículum maestro y ese currículum maestro es la fuente de información. Y cada cosa que ponga va a hablar de mí, de lo que yo hice, de lo que yo logré. Súper importante. Y si se dan cuenta, ni siquiera me estoy metiendo a temas de diseño y esas cosas, que ese es otro tema, completamente diferente. Es el uso correcto del verbo y cómo esto me obliga a hablar más de mí. Coordiné, ¿qué coordinaste? Y luego, ¿qué lograste? ¿Va? ¿Dudas, preguntas? ¿Les hace sentido esto? ¿Les ayuda, chicos? ¿O los confunde más? Porque a lo mejor con todos estos temas, pues yo pensando en ayudar, ¿verdad? Pues resulta que me los llevo aquí. ¿Con qué se van? Yo creo que sí es súper importante, Leti, no solamente en el currículum, sino también ya en tu LinkedIn, lo tienes que explotar Ah, al claro. máximo. Buen punto, porque al final, híjole, y ese no se mueve cada rato, y ese no se modula cada vez que hay una vacante, y ahí, Adrián, sería un buen tema para discutir en alguna sesión, y a lo mejor nos puedes ayudar, ¿no? Ya metiéndolo a temas de branding y estas cosas, pues cómo utilizo esto de manera directa en mi red. Seguro que sí. ¿Va? Gustavo pregunta. Sí, sí, Gustavo. En la red tú tienes ahí que poner un currículum mucho más general, porque ahí no lo vas a estar cambiando. Ahí no vas a estar, hay una vacante, lo adapto, ¿no? Y tiene que contener palabras claves que identificas desde el feed y target laboral. Acuérdense que ahí vemos el tema de cómo identifico las palabras claves del mercado laboral, no de la vacante, del mercado laboral. Ahí tienes que hacer un análisis de mercado laboral para meter tus palabras claves y ahí yo te recomiendo tener un currículum maestro. No sé si me expliqué, Gus. Ese no se cambia cada rato. Es imposible. ¿Sí? Ok. Espero haberles ayudado un poco, dejarles como esta inquietud de mover
mi currículum y de venderme de manera diferente, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer el próximo viernes, el próximo martes, perdón? Vamos a hablar de las ATS, palabras claves con ATS, un poquito de lo que estamos hablando. Vamos a tener aquí un cambio. El 29 viene una persona que ya me confirmó, desafortunadamente tuvo un accidente y había estado en rehabilitación, pero ya va a estar con nosotros y vamos a hablar sobre liderazgo. Entonces, ojalá nos acompañen, lo voy a anunciar, espero, el día de hoy. Entonces, el 29 vamos a cambiar el tema, ¿sale? Les recordamos nuestros newsletters, que vamos a seguir trabajando, nuestros programas grupales e individuales. Chicos, noviembre, octubre ya comenzó y arrancó con 10 personas y nuestras redes. Les agradezco mucho, que tengan excelente día. Cuídense, por favor. Gracias por acompañarme. Cuídense. Gracias, y buen día para todos. Bye Gracias, bye. María. Bye.